Bueno, vamos a comenzar con la solución de este problema. En este caso dice que los datos de la siguiente tabla muestran las presiones del dióxido de carbono en equilibrio con una muestra de carbón vegetal necesarias para que el volumen de gas absorbido, corregido a una atmósfera y a 0 grados centígrados, sea de 10 centímetros cúbicos. Hay que calcular la entalpía de absorción para este recubrimiento parcial. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es un sistema a volumen constante. Entonces vamos a tener un sistema de 10 centímetros cúbicos. 10 centímetros cúbicos. Y ese sistema vamos a ir cambiando la temperatura y la presión. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos incrementar la presión del sistema o incrementar la temperatura del sistema y por lo tanto se incrementará. Si incrementamos la presión, se incrementará la temperatura, o si incrementamos la temperatura, se incrementará la presión del sistema. Entonces, por lo tanto, nosotros en estos 10 centímetros cúbicos primero los vamos a tener a 200 Kelvin y la presión incrementará hasta 300 torr, hasta 30 torr, perdón. Después incrementaremos 10 grados centígrados, tendremos la temperatura de 210 Kelvin y la presión incrementará a 37.1 torr. Y así sucesivamente vamos a ir incrementando la temperatura y nuestra presión incrementará, dado que vamos a seguir manteniendo un volumen constante. Ajá. Entonces la ecuación que nosotros dedujimos fue la ecuación de Van Hoff. Y nos dice que la derivada del logaritmo de K con respecto a la temperatura, en este caso es parcial, con respecto a la temperatura, va a ser igual al calor de absorción sobre de RT al cuadrado. Esta sería la ecuación de Van Hoff. Ok, entonces por lo tanto, bueno, ustedes ya obtuvieron esta deducción de esta ecuación. Y nosotros sabemos que una forma de la ecuación de Lamuir la podemos representar como Kp va a ser igual a teta sobre de 1 menos teta. ¿Quién es teta? En este caso era Q sobre de Q máxima o volumen sobre de volumen máximo. Entonces, si nosotros derivamos esta ecuación, vamos a derivarla con respecto a teta, con respecto al volumen. Teta es función del volumen, por lo tanto, todo este término se va a hacer igual con 0 porque la derivada de una constante es igual con 0. Entonces nosotros vamos a tener la derivada de Kp bueno, antes de esto le sacaríamos logaritmo a toda esta parte, a toda esta ecuación, perdón. Entonces vamos a ver, antes de hacer todo esto igual con 0, esta es la ecuación de Lamuir, entonces le sacamos logaritmo a todo. Logaritmo de Kp va a ser igual al logaritmo de teta sobre de 1 menos teta. Ajá, ok. Esto con tal de llegar a la ecuación que nosotros la ecuación que nosotros queremos. Entonces, en este caso, derivamos
derivamos y nos quedaría la derivada del logaritmo de Kp con respecto a la temperatura. Es derivada parcial del logaritmo de Kp con respecto a la temperatura va a ser igual a la derivada del logaritmo de 0 sobre de, bueno, teta sobre de 1 menos teta en dt. Entonces aquí vamos a mantener al volumen constante, entonces aquí mantenemos a teta constante. Si mantenemos el volumen, esta B0 es constante, no depende del volumen. Entonces pero el volumen pues va a ser función de volumen, entonces por lo tanto todo este término se vuelve igual con 0. Y nos quedaría solamente la derivada de el logaritmo de Kp con respecto a la temperatura va a ser igual con 0. Entonces, como estos son logaritmos, podemos aplicar leyes de los logaritmos y nos quedaría que la multiplicación nos quedaría como una suma derivada del logaritmo de K con respecto a la temperatura más derivada del logaritmo de la presión con respecto a la temperatura, todo esto manteniendo a teta constante. Va a ser igual con 0. Por lo tanto, este término nos quedaría como la derivada del logaritmo de la presión con respecto a la temperatura, manteniendo a teta constante, va a ser igual a menos la derivada del logaritmo de K con respecto a la temperatura, manteniendo a teta constante, ¿sí? Y esto va a ser igual a pues la ecuación de Van Hoff. Entonces sabemos que este término que está aquí va a ser igual a la ecuación de Van Hoff, pero en este caso aquí no tenemos un signo negativo, entonces le agregamos un signo negativo y sería el calor de absorción sobre dRT al cuadrado. Esta sería nuestra ecuación para obtener el calor de absorción. ¿Cómo hacemos esto? Pues en este caso necesitamos principalmente relacionar estos dos términos, porque nosotros tenemos presión, temperatura, y aquí tenemos calor de absorción y temperatura. Entonces nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera: derivada del logaritmo de presión con respecto a la temperatura va a ser igual a menos el calor de absorción sobre dRT al cuadrado. Y esta es la ecuación con la que vamos a trabajar. Bueno, apenas le vamos a hacer una modificación. ¿Qué modificación se le hace? En este caso, nosotros vamos a pasar el término de temperatura del otro lado. Entonces nos quedaría como derivada del logaritmo de P, derivada de la temperatura, y este término está multiplicando, va a pasar del otro lado, está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando, y esto quedaría como menos delta H sobre D R. Ok, ya tenemos esta fórmula. Lo que hacemos es que ese término lo podemos pasar de este lado y nos quedaría como la derivada del logaritmo de presión sobre dt sobre dt al cuadrado, y esto va a ser igual a menos delta H0, entalpía de absorción, sobre dr.
Ajá. Entonces vamos a quitar este signo negativo con una igualación. Pero en este caso debemos de tener bien claro el concepto de derivada. Entonces nosotros vamos a decir que la derivada de t sobre de t al cuadrado va a ser igual a menos la derivada de 1 sobre de t. O al revés, en este caso el signo lo podemos pasar de este lado y nos quedaría como negativo de este lado. Entonces vamos a cambiar esto por esto, pero ustedes dirán, ¿y esto de dónde viene? Entonces, bueno, para eso sabemos el concepto de derivada. Nosotros vamos a tener la variación de la temperatura con respecto a un parámetro. No sabemos con respecto a t, no sabemos con respecto a qué, solamente tenemos de t. Entonces, digamos que tenemos temperatura y que la temperatura se comporta de esta manera. La temperatura va incrementando. Entonces, como nosotros estamos trabajando con diferenciales, en este caso, nosotros aquí teníamos temperatura 1 y aquí bien cerquita tendríamos a la temperatura 2. Tal que este término de derivada lo podemos representar como una diferencia entre T2 y T1, ¿sí? Ese es el concepto de derivada. Entonces menos, esto sería un incremento. Entonces serían negativo menos T2 menos T1. Y T pues lo vamos a considerar como T2. Esto estaría al cuadrado. Y esto va a ser igual también a un incremento, pero en este caso el incremento sería 1 sobre de T2 menos 1 sobre de T1. Entonces esto va a ser igual a, si esto lo paso de este lado, entonces sumo serían T1 menos T2 por T1 por T2, perdón, T2 por T1. ¿Sí? Ese sería el factor común. Ok, y de este lado ¿cómo quedaría? Pues de este lado quedaría como este signo pasa del otro lado, quedaría T1 positivo menos T2 negativo sobre de T2 al cuadrado. Entonces estos dos términos serían iguales si es que tenemos este signo. Ahora, ¿qué pasa con T1 y T2? Pues como sabemos que es un término diferencial, sabemos que debemos de tener cuando el límite tienda a casi cero. Entonces la diferencia entre T1 y T2 va a ser mínima. De hecho aquí no vamos a tener este parámetro, perdón. Aquí vamos a tener con respecto a qué varía. Entonces T1 y T2 va a ser muy muy pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ¿qué va a pasar? Que T1 por T2 va a ser aproximadamente T2 al cuadrado. Entonces, en este caso serían T1 menos T2 sobre de T2 al cuadrado va a ser igual a T1 menos T2 sobre de T2 al cuadrado. Entonces es la misma expresión, sí, pero debemos de agregar este signo negativo. Entonces aquí esto lo podemos cambiar por la derivada del logaritmo de presión sobre de menos derivada de 1 sobre de t. Y esto va a ser igual a menos delta H0 sobre de R. Y aquí ya puedo eliminar el signo negativo de este lado y el signo negativo de este lado. Y esta sería mi ecuación que voy a
utilizar. Ajá. Esta sería la ecuación que voy a utilizar para determinar el calor de absorción.